¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en Español, episodio 26. En esta ocasión vamos a contar con la presencia o con la participación del sociólogo Saúl Sasso, catedrático universitario con muchísima experiencia en temas sociales. ¿Y por qué temas sociales, dirán ustedes? Bueno, porque el pasado domingo el país vivió uno de los momentos más históricos de su historia reciente. Las elecciones generales que han puesto fin al bipartidismo. No es cualquier cosa de la que vamos a platicar este día. Y quisimos tocar este tema porque tiene muchísima injerencia con lo que es la actualidad de nuestros días. ¿Qué tal, licenciado? Un placer y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes, Freddy. Un gusto estar con usted. Tiempo de no verlo. Sí. Un placer compartir con usted en su programa, ¿verdad? Y me da mucho gusto, como joven usted, ¿verdad? Que esté tocando estos temas tan sensibles que pareciera que a la juventud no le interesara. Sí. Sin embargo, ¿verdad? En la sociedad actual son un factor sumamente importante, ya que la generación, el relevo nuestro, y es como dijo Francisco Morazán, la que le tiene que dar vida a este país. Licenciado, ¿por qué la gente por qué los jóvenes, usted tocó un punto muy sensible y muy real, ¿por qué a los jóvenes no les gusta hablar tanto de estos temas? ¿Por qué no ven la importancia que tienen? No solamente como lo vivieron en la semana anterior, no. O sea, la política y los temas sociales se tienen que analizar y se les tiene que dar la importancia del caso a diario. Dice que este es un fenómeno bien interesante. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, existe un término que se llama cultura política. Entonces, algo que ha hecho falta en nuestra sociedad, específicamente la hondureña, es eso, la cultura política, que tiene que ver con el proceso educativo, el proceso de socialización que inicia desde el hogar, ¿verdad? En donde el padre debe de instruir al hijo de que participe, ¿no? En todas las actividades sociales. Es muy común escuchar, ¿verdad? Empezando por el proceso educativo formal, en esas pequeñas directivas de curso, ¿no? En esos pequeños grupos de trabajo, en donde el padre prácticamente amenaza al hijo y le dice, yo te mando a estudiar, yo no quiero que te andes metiendo en nada. Entonces ahí comienza ese proceso de la cultura política, de interesarse en una directiva de curso. Usted se va a dar cuenta, algo tan pequeño pero tan significante, de la problemática que hay en un curso, por ejemplo, de que tiene que resolverlo, que hay una directiva que tiene que resolverlo, que tiene que hablar con el director, que tiene que hablar con el consejero, con el profesor. Esa es la política, la cultura política. Y nuestra sociedad adolece de eso. Interesante hoy en día que los jóvenes, que aparentemente no les interesa, están muy interesados. Únicamente que lo expresan a su manera, ¿verdad? Con las herramientas que tienen el día de hoy, que son las redes sociales, ¿verdad? Y que las manejan muy bien y que a partir de ahí ellos hacen, ¿no? Política. Ellos pueden decir, no, esa es política. ¿Cómo lograr un objetivo? ¿Cómo convocar? ¿Cómo convencer? ¿Cómo mercadear? Vender una idea, un producto. Esa es la política. Y utilizan la herramienta que tienen hoy en día, que son las redes sociales, y lo hacen muy bien, repito. El fin de este bipartidismo que con los años, a través de los años, mejor dicho, no han hecho que el país progrese lo necesario, sobre todo estos últimos 12 años, que han sido, yo creo que el punto más bajo en cuanto a progreso, en cuanto a oportunidades, en cuanto a esperanza de vida, en cuanto a deseo por seguir adelante o esperanzarse en algún partido político. Este fin del bipartidismo, ¿cuán positivo es para el país? Bueno, es muy prematuro para mí, por lo menos, en mi opinión, sí, decir que se le puso fin al bipartidismo, ¿no? Ponerle fin al bipartidismo sería que haya una alternancia en el poder de los distintos actores políticos a través de los partidos organizados para conseguir el poder, en este caso los partidos políticos, que haya una alternancia y no dejar que 4 años después que gobierne libre regrese nuevamente el Partido Liberal o el Nacional, sí, sino continuar con esa alternancia, otros partidos con mejores propuestas quizás, o dándole seguimiento a un proyecto de país, que es lo que ha hecho falta. Entonces, Honduras, en estos últimos 12 años, ¿no? De el Juan Orlandismo, una dictadura impuesta,
en contubernio, ¿verdad?, con las élites políticas, económicas, hasta religiosas y militares, ha retrocedido mucho, mucho más que en su historia. En estos 12 años ha retrocedido social, política, económica, culturalmente como 40 años, ¿no? La percepción que se tiene fuera de Honduras es bastante crítica. Nos miran como un narcoestado, nos miran como un país pobre, subdesarrollado. En otras palabras, de repente somos el hazmerreír, ¿no? Con estas políticas erráticas de un gobierno que no tenía ni pies de cabeza y que fue impuesto, no por la voluntad popular, sino por las élites de este país. Rick, Xiomara Castro de Zelaya, la primera mujer presidenta, vamos a utilizar lenguaje inclusivo, porque así tiene que ser. En la historia de este país, ¿cuán importante es esto para, no solamente para un país que está intentando recuperar el Estado de Derecho, que está intentando que la democracia vuelva, porque se fue por un tiempo? Muy importante es tener a Xiomara Castro de Zelaya como la nueva presidenta. Un hecho histórico para el país. En el siglo XX, una de las grandes revoluciones fue la incorporación de la mujer al mundo laboral, al mundo empresarial, al mundo político. Y Honduras había quedado prácticamente en un término que utilizan a veces con un buen sentido y a veces con una mala orientación, el patriarcado, ¿no? Solo los hombres en el poder, las mujeres relegadas a actividades secundarias de la casa, prácticamente invisibilizadas, ¿no? El hecho de que Xiomara Castro llegue al poder es un hecho histórico. Por primera vez en la historia de Honduras, una mujer alcanza la primera magistratura del país, ¿no? Esto nos viene a indicar que las mujeres también tienen la capacidad, ¿no? La capacidad intelectual, política, para dirigir los destinos de una nación. Entonces, Xiomara Castro ha hecho historia. La sociedad hondureña ha hecho historia al elegir por primera vez a una mujer. Y eso es un enorme reto para también las mujeres que vienen atrás de ella, de interesarse aún más, ¿no? Por la política que va orientada hacia el cambio, hacia la transformación, hacia la meta de objetivos concretos para sacar adelante a este maravilloso país que se llama Honduras. Y esto le da la pauta, Lick, a las mujeres de que son capaces de cualquier cosa. De hecho, varias mujeres estaban en esa cúpula que en las elecciones barrió prácticamente el oficialismo. Eran muchas mujeres las que iban a la cabeza. No, claro. Ahora le digo, es un hecho histórico y eso demuestra la capacidad de sobra que tienen las mujeres, ¿verdad? Alguien inventó el término por ahí, el sexo débil. De débil no tienen nada las mujeres, ¿verdad? Son No, fuertes hasta anatómicamente, emocionalmente, ¿no? Son un bastión fundamental en la sociedad, ¿no? Llevan la carga de un hogar, se multiplican, son madres, sociólogas, maestras, consejeras, etcétera, ¿no? Entonces creo que la historia le está dando el lugar en este momento histórico en Honduras a la mujer, el lugar que le corresponde. a nivel político y social, cuán importante e histórico, licenciado, es para Latinoamérica, que se den episodios como este que se dio en Honduras, como el anterior de El Salvador, como el que se ha dado en Latinoamérica en los últimos años en cuanto a este tema de que no sean los mismos los que gobiernan. Eh, Me parece que es bastante interesante porque Latinoamérica básicamente ha sido secuestrada por los grupos de poder y no han permitido que líderes progresistas, ¿no?, asuman el poder, porque eso representa la pérdida, ¿no?, la pérdida de sus privilegios como grupos de poder, y que alguien llegue y que empiece a pensar en el pueblo, que verdaderamente es el objetivo de un gobernante, gobernar para el pueblo, porque es el pueblo es el patrón, ¿no? En el marco de la Revolución Francesa, Rousseau cuando hablaba del soberano, ¿no?, Montesquieu cuando hablaba del soberano, el pueblo, el que le delega el poder al gobernante, ¿no?
En el contrato social de Rousseau le delegamos el poder para que él nos represente dignamente. En América Latina, básicamente eso se había perdido. Un presidente dirigido por las élites y gobernando para las élites. Honduras, en 12 años, como le repito, cayó en índices exagerados de pobreza, más del 70%. Alcanzó un 59% de extrema pobreza. Ocupamos el lugar 157 de 180 países en la percepción de corrupción. Por más que intenten a través de las campañas mediáticas decir que aquí no hay corrupción o que se ha superado, no es cierto. Por más premios que vengan de fuera de ciertos grupos u organizaciones, no es cierto. Los hechos ahí están, los hechos hablan por sí solos. Hay un enorme desempleo, ¿no? Hay la institucionalidad ha sido socavada desde sus cimientos, ¿no? En el sentido de la educación, la familia, las Fuerzas Armadas, garantes de la Constitución, y han permitido que la Constitución sea violada cuantas veces sea, ¿no? En beneficio no del pueblo hondureño, sino de pequeñas élites, grupos oligárquicos, o sea, la oligarquía, esos pequeños grupos de poder que han secuestrado el país. Entonces, es un hecho histórico que el pueblo hondureño, creo que por primera vez, haya votado por un verdadero cambio. Esa es la esperanza del pueblo, el cambio. Que Xiomara Castro, con su equipo de trabajo, que espero que elija los mejores hombres y mujeres de Honduras, porque en Honduras hay gente con extrema capacidad para dirigir este país y sacarlo adelante. Tiene un enorme reto y esperemos, verá, que ella elija a los mejores hombres y mujeres para enfrentar un país que lo va a encontrar destrozado. Y va a costar armar esos pedazos de país llamado Honduras, pero que con el concurso de buenos hombres, buenos ciudadanos, con voluntad política, se puede lograr. Desde esa perspectiva, en América Latina creo que surge un nuevo sol para Honduras. Esperemos que no sea solo una llamarada de tusa y que ese voto que se depositó, esa confianza que se depositó en las urnas, sea retribuida en verdaderos cambios y en beneficio para el pueblo hondureño. Pensando cuán complicado es para el gobierno emergente tomar un país en el que estamos a la cabeza en las cosas peores, índices de corrupción, índices de pobreza, perdón, sistema de salud que ni se le puede llamar sistema de salud, un sistema de salud muy pobre. ¿Cuán difícil es para este nuevo gobierno? Un enorme reto. Yo no quisiera estar en los zapatos de doña Xiomara. No quisiera estar, un reto enorme, pero creo que con voluntad política, poniendo las cosas en orden, intentando reconstruir la gobernabilidad, la incorporación de la democracia de todos los sectores, ¿no? Y combatir uno de los flagelos más grandes que tiene Honduras y que la tiene de rodillas, que es la corrupción, creo que se puede salir adelante. Sin embargo, hay que apoyarla, hay que darle el beneficio de la duda, porque Honduras es un país en este momento de rodillas. Yo hacía referencia con unos amigos platicando, me recuerda la canción de ese grupo famoso de los Bee Gees, que tiene una canción, Cómo reparar un corazón herido, ¿no? Entonces, doña Xiomara tiene ese reto, cómo reparar los corazones heridos de los hondureños por tanto golpe, por tanta injusticia, ¿no? Cómo conjuntarnos como nación, como país, ese reto de unificarnos bajo una sola bandera que se llama Honduras, ¿no? Involucrando a todos aquellos sectores comprometidos con el verdadero cambio de Honduras, ¿no? Que es en beneficio de los y las hondureñas. Licenciado, ¿cómo queda Honduras ante el mundo después de lo ocurrido el pasado 28 de noviembre? Dejando de lado que la oposición supo o encontró las maneras de combatir el fraude, que fue algo que nos dejó muy mal parados ante el mundo. ¿Cómo quedamos ante el mundo después de lo del 28 de noviembre? ¿Se lava la cara o todavía hay mucho que hacer en este camino tan largo? En esta primera etapa creo que se ha lavado la cara de Honduras, elecciones transparentes, con una veidura social bastante,
Era bastante interesante ver en los distintos medios de comunicación cuando estaban abriéndose las urnas, contando los votos, cómo la gente estaba atenta, cómo la gente estaba atenta por cada voto. Me llamaba la atención cuando decía voto nulo y desde afuera, desde una ventana, de una puerta se oía, a ver, enseñe, quiero verlo, compruebe, cuidando el voto, su poder, el poder que le otorga la democracia a un ciudadano, ¿no? El voto popular. Entonces creo que en esta primera etapa, que fueron las elecciones generales, hemos dejado un ejemplo de civismo, ¿no? Hay que felicitar al Consejo Nacional Electoral, que ha hecho un enorme trabajo. Creo que existía una enorme duda, ¿verdad?, de que iban a cumplir con las expectativas y creo que lo han logrado. Hay ahí dos señoras, Rixi Moncada, Ana Paola Jali, el ciudadano presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin, que creo que con esas dos señoras pues se ha enrumbado y ahí tenemos el ejemplo. Las elecciones transparentes, se han estado moviendo los datos, el fantasma del apagón, el fantasma de la manipulación ha desaparecido y creo que el hecho más claro es que de todo el mundo ya están felicitando a doña Xiomara como la presidenta electa de Honduras. Solo hace falta, ¿verdad?, el visto bueno del Consejo Nacional, oficializar ese triunfo. Y creo que hemos sido un ejemplo de civismo. En medio de todas las elecciones que han sido cuestionadas, hoy creo que hemos dado un buen ejemplo exteriormente, ¿verdad? Y que no sea únicamente estas elecciones, sino las venideras también. ¿Cuán atrasado ha tenido el bipartidismo este país, según su perspectiva, Alic? Bueno, el bipartidismo ha hundido a este país ante la carencia de líderes que verdaderamente represente el anhelo y los objetivos y los sueños de un pueblo hondureño. El bipartidismo como sistema político no es malo. Tenemos ejemplos como por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica, es un bipartidismo, pero caminan en la misma línea, con ideas diferentes, pero con proyectos de país en común, ¿no? El bienestar de la ciudadanía. En Honduras, lastimosamente, ninguno de los dos partidos tradicionales que han gobernado por más de 100 años han tenido un proyecto de país, salvo algunas raras excepciones, y que no los han dejado gobernar como debe ser. Entonces creo que el bipartidismo desde hace mucho tiempo ha sumido a Honduras en una situación bastante grave, social, política y económica. En ese sentido, tenemos una radiografía, una sociedad hondureña totalmente polarizada. Y cuando usted me preguntaba el reto de doña Xiomara, el reto de este nuevo gobierno, ¿cómo volver a juntar esos pedazos? ¿Cómo unirnos como nación? ¿Cómo presentar un proyecto en común en el que todas las actores sociales se vean involucrados? Entonces creo que el bipartidismo en Honduras fue bastante negativo, hundió al país bastante, lo sumió en la extrema pobreza y creo que se puede salir adelante, se necesita un tiempo, se necesitan buenos gobernantes, buenos ciudadanos, ¿no? Para que verdaderamente seamos garantes y vigilantes de estos procesos y nos convirtamos en guardianes verdaderos de la democracia, que es el pueblo en el poder, el pueblo participando directamente en las tomas de decisiones. ¿En qué aspectos gana el país con este nuevo gobierno? ¿En qué aspectos usted puede destacar que se va a ganar? Tomando en cuenta el plan de gobierno que han propuesto, el plan de trabajo en sí, ¿cuánto se gana? Bueno, siempre en una actividad como esta hay expectativas. Honduras gana en primera instancia porque el objetivo principal, como usted miraba, creo que el término correcto son los hashtags, algo así Los hashtags, sí. que manejan, se van, ¿no? El objetivo primordial era este gobierno corrupto que tenía de rodillas a este pueblo, sumido en lo más hondo, va a ser un fantasma pronto. Es muy prematuro hablar de los proyectos o de los planes, ¿verdad? Yo he leído por ahí, es un enorme reto, ¿no? Y se están logrando el otro objetivo, que es por lo menos hay una minoría simple ya en el Congreso, una mayoría simple, perdón, en el Congreso, por parte de la Alianza, en donde tiene el enorme reto, ¿verdad?, de hacer una revisión profunda de las leyes que se aprobaron, que van en prejuicio
de la ciudadanía del pueblo hondureño y en beneficio de unos cuantos. Se tiene que controlar eso, erradicar eso, porque eso sigue promoviendo la corrupción. Como le decía anteriormente, es uno de los enormes flagelos que tiene de rodillas este pueblo. Entonces, Honduras gana porque el primer objetivo se logró, sacar este gobierno extremadamente corrupto. Hablábamos de que el mundo está validando estas elecciones y prematuramente, no como pasó en las anteriores. Este es otro aspecto positivo, asumimos. Sí, otro aspecto positivo es que es bien interesante que dentro del patrón electoral, el 70% de los votantes eran jóvenes. Y eso es una alegría enorme, que los jóvenes fueron los que prácticamente decidieron. Hoy no fue el voto duro, sino los jóvenes. Eso nos indica que el joven está introduciéndose al campo de la política. Ojalá que en los colegios, en las universidades se siga promoviendo esto. No es ningún delito, ningún pecado hacer señalamientos desde las cátedras de filosofía, sociología, que muchos las consideran irrelevantes, porque son extremadamente fundamentales para la formación del ser humano. Somos seres humanos, somos seres sociales. Desde la sociología, entender ese entramado político, social, cultural en el que nosotros como actores sociales estamos inmersos de manera directa o indirecta para poder entender esa dinámica social. Entonces, desde esa perspectiva, otro de los grandes logros es la enorme participación de los jóvenes. Jóvenes que estaban aletargados y que hoy salieron, se manifestaron, ¿no? Porque lograron uno de esos objetivos, quizás por primera vez, quitar un gobierno corrupto, ¿no? Cosa que no había ocurrido. Esa es una de las grandes ganancias. Ahí van a salir los futuros líderes, ¿no?, de este país. Y hay que seguir por esa línea, con esa educación, con esa cultura política. Por ejemplo, usted en este momento, ¿verdad? Imagínese interesándose por estos temas, cualquiera diría, está interesado por el reggaetón ahí, por otras cosas, que no es malo en el sentido cultural porque eso no lo podemos evitar, sino que hay que encauzarlo. Entonces me llama, cuando usted me invita, yo acepto gustosamente porque digo, bueno, también es un momento como catedrático, como profesor, a través de las redes sociales, pues externar, ¿verdad?, los hechos sociales que están ahí, no encubrirlos. Usted me conoce, yo fui su catedrático y siempre traté de ser lo más objetivo posible en temas tan sensibles como estos. Sí, claro, entendiendo que todos tienen una distinta percepción del tema, de orientación política incluso. Es un parteaguas en la historia del país y en el futuro, porque se avecina el hecho de que los jóvenes hayan tenido injerencia, una participación muy positiva, definitiva, decisiva. Es importante esto, será un parteaguas esto, licenciado. Sí, me parece que tal vez podemos decir un antes y un después de los jóvenes que están entrando. Y cuando hablamos de jóvenes, ahí van ambos sexos, ¿verdad? Masculino o femenino, ¿no? Que irrumpieron con fuerza en este proceso electoral y que inclinaron la balanza. La inclinaron a favor de esos intereses. Me parece que se dieron cuenta del rumbo que llevaba el país. Si usted mira las enormes caravanas de migrantes que a mí me causa una enorme, pero una enorme y profunda tristeza ver cómo un padre con su esposa y sus niños de pan en mano inician un camino tan difícil. Eso le indica entonces cómo está el país para que tomen esta decisión extrema. La mayoría son jóvenes buscando mejores oportunidades, huyendo del desempleo, de la violencia, etcétera, ¿no? Expulsados de su propio país, cuando es el propio país que los debe de acoger, ¿no? Los debe proteger, ¿no? Los debe de promocionar a través de las instituciones sociales, los está expulsando. Y paradójicamente, ¿no?, una parte del presupuesto nacional funciona a través del dinero que estas familias que son expulsadas envían a través de las remesas, ¿no? Entonces, me parece que ojalá que sea un después, ¿no?, en donde el joven entre con mayor fuerza, tome mayor conciencia de la responsabilidad histórica que comenzó el 28 de noviembre y que debe de continuar para poder transformar este país. Las palabras proféticas de Francisco Morazán en su testamento, ¿no? Exhorto a la juventud de mi país que dejo sumido en la anarquía a que le den vida a este país, a los jóvenes. No le dijo a los viejos, a los jóvenes. Y creo que siguen teniendo eco.
Ustedes los jóvenes, porque también nosotros tenemos unos cuantos años encima, pero de espíritu, de alma, somos jóvenes todavía. Tenemos esas ganas, ¿no? De verlos a ustedes en mejores derroteros, con mejores oportunidades, ¿no? Yo quisiera ver a mis nietos en mejores escuelas, ¿no? Con una educación, con un sistema de salud que los atienda, que le devuelva esa salud quebrantada, etcétera, ¿no? Entonces son enormes los retos, pero es un pueblo, Honduras como país, dirigido, ¿no? Por una clase política consciente del reto que tiene, que nos va a sacar adelante. Sí, porque muchas veces nosotros, sobre todo el que está bien, que tiene un cargo político relacionado a la política, dice, incluso el que no tiene algún cargo político, no, si yo sé que tengo que trabajar para comer, no, eso lo sabemos, pero yo creo que tomando buenas decisiones estamos dándole esperanza a nuestros hijos, no porque tengamos que dejarles una fortuna, no, esperanzas, oportunidades para que ellos mismos se labren su futuro. Así es. Imagínense, se habla, por ejemplo, ahí que dice, bueno, la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es la educación para que se defienda. Pero en ese momento, ¿qué educación le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué educación? ¿Qué clase de educación? Tanto que se ha hablado de la educación de calidad. No tenemos educación de calidad. La pandemia vino a mostrar en carne viva las deficiencias del sistema educativo, las deficiencias del sistema sanitario que ya estaba en crisis. La pandemia lo único que hizo fue desnudarlas y mostrarlas, nada más, ¿no? Entonces tenemos ya 2 años de estar en esta situación, enclaustrado en nuestros hogares, jóvenes en sus hogares, utilizando este medio que estamos vía Zoom, ¿no? Y otras alternativas que nos dan las redes sociales y sobre todo aquellas que son gratuitas, ¿verdad? ¿No? Porque el Estado no se encargó de proveerle Internet a los jóvenes. Si usted revisa las estadísticas del sistema educativo nacional, ¿cuántos jóvenes después de la pandemia están fuera del sistema? No porque no quieran, sino porque no pueden. Hay que tomar decisiones trascendentales como o compro la comida o compro la recarga. Y el gobierno pudiendo hacer, el Estado a través del gobierno pudiendo hacer más, hacer un convenio con estas compañías de cable y de telefonía celular que tanto dinero se llevan, decirle, bueno, tenemos un patrón educativo de tantos jóvenes y niños, ofrézcale un paquete gratuito, ¿no? Los niños con teléfonos que ya no son smart, no son inteligentes, apenas únicamente reciben la tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esperar en el sistema educativo, que es la base fundamental? La educación libera, la educación transforma un país. ¿Cómo podemos esperar algo? Entonces, los números, los hechos son reales, ¿no? Hay cualquier cantidad, sobre todo en el sistema oficial del país, que es el que absorbe la mayoría del proceso educativo, están fuera del sistema. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? ¿No? Si en el termómetro latinoamericano nosotros tenemos 40, 50 años ahorita de retraso a nivel educativo en relación con otros países. Entonces, ¿qué podemos esperar de un joven en donde un sistema educativo lo está promocionando asolapadamente? Es decir, que aunque no sepa nada, que pase al grado superior, ¿verdad? Sin saber absolutamente nada, sin tener las competencias, ¿no? ¿De qué nos puede esperar? Entonces, cuando éste vaya a la universidad y le toca enfrentar una clase de matemática, de español, de sociología, de filosofía, no lleve esas competencias, ¿no? Entonces, el panorama es bastante desalentador, pero lo que hay que sembrar es la esperanza, ¿no? Hay que confiar, ¿no? Que ese voto que se depositó este 28 de noviembre recién pasado dé frutos. Pero para que dé fruto, cada hondureño, cada hondureña debe regarlo, ¿no? Con un poquito de esperanza, con un poquito de esfuerzo y con un poquito de trabajo. Lick, la orientación política e ideológica de este nuevo gobierno, tildada por muchos de izquierdista, por algunos más entendidos de centro, y por algunos ignorantes comunistas. ¿Cómo hace que nos vean ante el mundo? ¿Cómo será visto Honduras a partir de ahora, tomando en cuenta los patrones políticos que se manejan en otras latitudes? Bueno, con recelo. La comunista siempre ha sonado a expropiación, a atraso,
Solo se han mostrado la parte negativa, que también no es tan negativa, ¿no? Sino que es producto de una ideología en beneficio del pueblo y no de una pequeña minoría. Entonces la minoría se siente afectada en sus intereses, ¿no? Entonces la orientación política creo que solamente la puede definir doña Xiomara como partido político. Sin embargo, haciendo un breve análisis, yo diría que no son ni siquiera socialistas, ¿no? Es un partido, creo, progresista que busca, ¿no?, promover el bienestar común, pero ese bienestar común se transforma en mejores escuelas, mejores oportunidades, ¿no? Y en sociedades como las nuestras, ¿no?, secuestradas por las élites, ¿no?, se van creando los vacíos de empleo, de desesperanza, etcétera, para evitar que usted o yo tengamos mejores oportunidades, para que sus hijos tengan mejores oportunidades. Entonces se utiliza esa muletilla del comunismo, que de izquierda, ¿no? Históricamente el término izquierda o derecha viene de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se establece, se instala la asamblea entre los jacobinos y los girondinos, ¿no? ¿Quiénes eran los jacobinos? Un sector del pueblo francés que no quería al rey, quería cambios, impulsaba el liberalismo, los derechos individuales, y se sentaron a la izquierda. Y entraron los girondinos, afines a Luis XV, Luis XVI, y se sentaron a la derecha. Entonces, bueno, los que están a favor de los cambios, a la izquierda. Los que no están a favor de los cambios, a la derecha. Por ponerle un ejemplo, ahí llega, ¿no? Después viene el socialismo, etcétera. Y hablan de comunismo. Hasta donde yo sé, el comunismo nunca se ha instaurado en ningún país. Se ha llegado hasta el socialismo, ¿no? La socialización de los medios de producción, y donde hay una élite que administra en pro, ¿no? Y que esta élite se puede corromper, como ha ocurrido en la Unión Soviética, como ocurrió en China, ¿no? Cuando no hay un flujo constante de cambio de líderes, de ideas frescas, ¿no? Entonces sucumben. Pero que el socialismo, el capitalismo, son sistemas políticos, económicos buenos que tienen sus virtudes, tienen sus bondades, pero también tienen sus sombras, y eso se va a marcar en medida favorezca, ¿no?, a las grandes mayorías, tanto el capitalismo con su ideología liberal y tanto el socialismo, ¿no?, con el marxismo, ¿no?, de las ideas de Marx y Engels, ¿no? Entonces, en nuestras sociedades, un gobierno progresista internamente es mal visto, se mira como una amenaza, ¿no?, a los intereses de los grupos de poder. Y sobre todo cuando suena, bueno, le vamos a dar al pueblo. Cuando suena, vamos a aumentar el salario mínimo. Cuando suena, vamos a darle hospitales. Cuando suena, ¿no?, vamos a bajarle a la gasolina. Entonces, afecta los intereses, ¿no?, que nos van a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se utilizó la etiqueta de comunismo, que creo que se equivocaron con la estrategia política, porque ese es un tema ya que terminó allá por el 91-92 con la Guerra Fría, ¿no? Ahora ya no se habla de comunismo, ahora se habla de sociedades de mercado, ¿no? Ahora se habla de gobiernos progresistas, ¿no?, etcétera. Entonces, creo que doña Xiomara Castro, junto con su equipo, es la mejor persona para definir cuál es su orientación política. Pero desde fuera, yo lo veo siempre como una ideología progresista. Quiere hacer progresar al pueblo, del pueblo y para el pueblo. Licenciado, ¿cuáles son los beneficios principales que traerá esta nueva era política para el país en tres pilares fundamentales, creo yo, para que una sociedad no involucione, para que avance en temas de economía, seguridad, salud, educación? Bueno, mencioné cuatro, pero tres son los fundamentales, que son educación, salud y economía. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que en primer lugar recobrar la institucionalidad. Fundamental. Recobrar la institucionalidad del país, ¿no? En segundo lugar, recobrar la confianza del pueblo hondureño en sus instituciones, en sus gobernantes, que la percepción que se tiene es bastante pobre, no confían en casi ninguna de sus instituciones, ¿no? Las únicas que se salvan de acuerdo a algunas encuestas, análisis de investigación, todavía son las iglesias, únicamente las iglesias. Oiga bien, el pueblo no pierde la esperanza, cree y quiere creer en alguien, ¿no?
En este caso el ser supremo Dios, pero también Dios pone los hombres aquí para que gobiernen, ¿no? Recobrar la institucionalidad, recobrar la confianza y crear un plan de país, un proyecto de país, en donde estén involucrados todos los sectores, sin distinción de colores políticos, sociales y económicos, ¿no? Los actores sociales deben de estar involucrados en esto que se llama Honduras, ¿no? Que se llama Honduras. De lo contrario, solamente la inclusión es la que nos puede sacar adelante. La exclusión ha demostrado que es un total fracaso, ¿no? Y que hace fracasar las instituciones. Entonces me parece que hay que, sobre todo, recobrar, ¿verdad?, la institucionalidad, la confianza en el pueblo y crear un proyecto de país que nos beneficie a todos. Indistintamente, todos somos hondureños y todos debemos de beneficiarnos. Licenciado, este voto que los hondureños dieron, la decisión que tomaron el pasado 28 de noviembre, ¿es un castigo para los partidos tradicionales? Bueno, ya hemos visto cómo ha caído de hondo el Partido Liberal, que es uno de los países, de los partidos, perdón, que reformadores de nuestro país, democráticos en el pasado, y no digamos del Partido Nacional, que va a quedar tan mal parado. ¿Es un voto de castigo, cree usted? ¿Se puede definir así, hablando en términos sociológicos? Bueno, yo no utilizaría mucho el término un voto de castigo. Yo más bien utilizaría el término es un voto de esperanza. Un pueblo ya desesperanzado deposita ese voto el 28 de noviembre con la esperanza de que esto cambie, ¿no? Y por consecuencia lógica, dentro de ese voto de esperanza hay un castigo para aquellos que no nos supieron gobernar, para aquellos que nos pusieron de rodillas y para aquellos que nos pusieron la bota encima, ¿no? Entonces, yo diría más bien es un voto de esperanza. Cuando nosotros perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Pero como dicen allá en mi pueblo, mientras hay esperanza, mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Y creo que ese es el anhelo del pueblo hondureño. Creo que por eso salieron masivamente a votar el 28 de noviembre, con la esperanza de que haya un cambio significativo, un cambio fundamental. Son estos líderes que van a gobernar el país, muchos de ellos nuevos, los que necesita Honduras desde su perspectiva. Evidentemente el tiempo lo dirá, eso es algo que no podemos eludir como realidad, pero según su perspectiva. Es necesario un relevo generacional, es necesario. Hay que darle, ¿no?, el beneficio de la duda. Dentro de Honduras hay excelentes hondureños con una capacidad extraordinaria para poder sacar a este país en las distintas instituciones del Estado en las que puedan funcionar. Por ahí se empiezan a barajar nombres, pero es necesario el relevo institucional, ¿no? Gaetano Mosca, un sociólogo brasileño, decía que el problema de nuestras sociedades es cuando las élites gobernantes se enquistan en el poder, no quieren dejarlo. Es decir, debe haber una renovación constante, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Honduras es que se estancó, ¿no?, la promoción de nuevos líderes, de nuevos actores políticos, sociales. Entonces, creo que este es un momento, como usted decía, un corte, ¿no?, en la historia de Honduras, y creo que este es el momento de todos aquellos hondureños y hondureñas talentosas, jóvenes, ¿no?, que salten a la palestra pública, que se inmiscuyan en la política. La política no solo es participar con colores políticos, es entrarle al toro, agarrarlo por los cuernos y Hacer decir, patria. hacer patria, de aquí en adelante voy a trabajar por Honduras, ¿no? Voy a hacer lo que me corresponde. Aristóteles decía, bueno, el maestro a dar clases, ¿no?, pero que la dé calidad. O sea, ya analizando a Aristóteles. El político, administrar el país, pero que lo administre en beneficio de los demás. El soldado, a cuidar la patria, ¿no? Y que decía Aristóteles, cuando cada uno de ellos cumple con su deber, la sociedad sale adelante. Es un ejemplo para cualquiera, ¿no? Entonces, nos hace falta eso, ¿no? Imagínense, por ejemplo,
¿Cómo sería, cómo nos ven en otros países cuando usted me preguntaba? Una ministra de salud es pedagoga, siendo gente especializada en el ramo, pero nunca le dieron la oportunidad. Algo tan neurálgico como la educación, un ministro de educación siendo ingeniero agrónomo. Entonces, ¿cómo podemos mover estas piezas? Entonces, ahorita la esperanza es que dentro del gabinete que va a conformar este nuevo gobierno se pongan a las personas idóneas en los cargos que correspondan para que desde su experiencia, ¿no?, desde su visión, verdaderamente podamos enrumbar este país. Bueno, hablando políticamente, ¿no?, los que salen, muchos de ellos incluso con procesos legales que seguramente tendrían que afrontar, habrá que ver si se hace, han cavado su tumba, políticamente hablando. Yo diría que sí. Si se aplican los procesos correctos, si se rompe con ese pacto de impunidad que crearon ellos mismos, modificando el Código Procesal Penal, las leyes de Honduras, creo que sería prácticamente ya su entierro político, ¿no? Creo que estuvieron mucho tiempo en el poder, no hicieron nada por el país, se beneficiaron del país y creo que ya es necesario que estén fuera y que una nueva generación los releve, pero con verdaderas proyecciones, verdaderas propuestas, ¿no? Ese es el enorme reto que queda. De repente no me extrañaría que usted esté aspirando pronto a una diputación. ¿Qué mejor que eso? O de repente se decida por la alcaldía de La Lima, ¿no? Entonces, eso sería excelente. Ideas nuevas, propuestas nuevas, ¿no? Que se requieren verdaderamente. Lick, estos últimos años han sido muy difíciles. La situación social era muy convulsa, el mal humor era palpable. ¿Cuánto va a mejorar esa situación social? Porque, bueno, por citar un ejemplo, el lunes 29 de noviembre, un día después de las elecciones generales, la alegría era notoria, ¿no? La esperanza, la ilusión, el agrado, porque esta manchita que tenemos acá en el meñique valió. Me decía casualmente, a propósito de eso, un amigo hoy en la mañana me decía, yo quisiera que esa manchita no se me borrara nunca, me dice. Yo pienso igual a veces, bien. Amanezco Que no se me pensando. borrara nunca, dice, ¿no? Entonces, me parece que verdaderamente la situación, Latinoamérica es una región de sueños postergados. Es decir, Honduras es un país de sueños postergados, ¿no? Y el domingo como que se liberaron, sintieron que su esfuerzo, que su voto, que su voz se oyó. Esa algarabía, esas caravanas que usted vio, era eso precisamente. Sacaron todo lo que tenían adentro. Lo sacaron de muchas maneras. Por ejemplo, por ahí circula un video cuando un aspirante a la alcaldía de Tegucigalpa fue a ejercer el sufragio, usted vio cómo la gente le gritaba, ¿no? Sacando lo que tiene, todo lo que se tiene guardado, ¿no? Entonces, cuando uno saca todo lo que tiene adentro, todo lo malo, todo lo podrido, todo lo que se ha reservado, decía un poeta por ahí, hay que sacar todo lo que tenemos dentro, hay que botar todo lo que está dentro para hacer como la primavera, traer cosas nuevas. Entonces yo creo que sería muy aventurero decir, estamos viviendo una primavera como la que se vivió allá en Oriente, etcétera. No, pero creo que Honduras está comenzando una primavera. Y ojalá que esa primavera dé bonitas flores, bonitos frutos, que no solamente sea un sueño y que despertemos en otra pesadilla. Creo que yo albergo esa esperanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha valido la pena. Me recordaba ahorita que usted me dijo y me causó gracia, me impactó cuando él me dice, tenemos mucha confianza y me dice, mira, Sasso, me dice, yo quisiera que esa marca no se me borrara nunca, me dice. O sea, su anhelo se vio cumplido. Entonces creo que ese voto es eso, el anhelo de un pueblo que se le cumplió. Esa alegría es la alegría de un pueblo que estaba sumido en la tristeza, ¿no? Esa explosión de júbilo, ¿no? Es de un pueblo que estaba como amarrado, ¿no? Por un gobierno espurio, ilegal, etcétera, y explotó el domingo, ya después de las 8:30, 9 de la noche en adelante. Sí,
de repente no de forma textual, pero sí vagamente he pensado eso. Me quedo viendo la marquita y no quiero que se borre, en serio, o sea, no sé. He pensado lo mismo, por eso me llamó particularmente la atención que me mencionara ese tema. Licenciado, ha sido un enorme placer contar con usted, de verdad que se aprende y no me voy a cansar de buscar a personas con ese conocimiento para tratar de educar a la población, de hablar de otros temas. Yo sé que la chabacanada a veces nos entretiene, pero estos temas, el aprendizaje, la educación, yo creo que debería ser la misión de todos, ¿no? Y bueno, que sea más cada vez. Le agradezco mucho y no sé si quiere dejar algún mensaje final. Sí, yo le agradezco a usted, Freddy, el hecho de que haya tenido la gentileza de invitarme a su programa, darme la oportunidad de poder expresarme también. No sé cuántas personas nos estarán viendo. Eh, Sin embargo, uno tiene que ser como la cita evangélica del sembrador, ¿verdad? Salió el sembrador y tiró muchas semillas. Con una semilla que caiga en tierra fértil y dé frutos es suficiente, no dará frutos al 100 por 1, ¿no? Ojalá que este voto que usted y que miles de hondureños, millones de hondureños depositaron, ojalá que esa esperanza se haga realidad. Pero para que se haga realidad, no solamente es sentarse, hay que trabajar. Hay que trabajar por Honduras, hay que trabajar por Honduras y sobre todo creer, nunca dejar de creer, mantener viva la llama de la esperanza, que es la que verdaderamente nos va a iluminar. Como dijo el gran Bob Marley, cuando llegue la oscuridad, el amor vendrá a iluminarnos, ¿no? Gracias por invitarme y aquí estamos siempre a la orden. Placer, licenciado. Sí, estamos saliendo a través de Checas en Español, esa creciente página de Facebook que bueno, que estamos intentando que llegue a más personas, pero no se preocupe, Lee, que esto va a salir también en YouTube, el canal de YouTube Checas en Español, Center Health and Power, la página de Che en Facebook también, tenemos Che Clinic en Instagram, Che Clinic en Twitter, y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron pendientes. Seguramente van a meterse más a ver el video porque va a quedar grabado en la página de Checas en Español en Facebook. Y bueno, lo estaremos subiendo a las distintas plataformas de audio también en Internet. Un abrazo a todos. Bendiciones, licenciado. Gracias. Que estén bien y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés social. Que estén bien y bueno. Gracias, Freddy. Feliz noche. Rick, saludos y bueno, espero que no sea el último tema que toquemos. Espero tenerlo en algún otro podcast, Checas en Español, que tengamos más adelante para tocar algún tema de interés. Cuando quiera, a la orden. Así va a ser, porque bueno, de hecho teníamos agendado otro tema y no podíamos dejar pasar el tema del momento, que definitivamente es este, lo que han dejado las elecciones generales. Y bueno, por primera vez en la historia del país tendrá como presidente a una dama. Gracias a todos por su preferencia. Nos vemos la próxima semana.